¿Me escuchan bien? Sí, ahí va. Bien, bueno. Mientras van entrando, vamos a... voy a empezar a abrir la presentación, etcétera. Vieron que les compartí el link de la clase pasada. Y ahora, bueno, vamos a verlo. Les voy a compartir la pantalla. Bien, ahí estamos. Ahí estamos, a ver qué preguntaban. ¿Hasta qué capítulo entra del libro en el parcial? Hasta donde lo veamos, ¿bien? Hasta el capítulo que lleguemos. Hoy lo que vamos a hacer es mirar el capítulo, el tema del consumo agregado, que está en el capítulo 2 del libro de Larraín y Sachs. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es... Voy a dejar anotado. Nosotros lo que vamos a hacer es... este lunes les voy a habilitar... Vamos a grabar. ¿No? Ya terminaron de entrar. Así, una vez que terminen de entrar, les digo, ¿se acuerdan la prueba piloto del parcial? La vamos a hacer el lunes que viene. ¿Estamos? Después ¿eso en qué consiste? Va a ser el lunes 12. El lunes 12 del 4 va a estar abierto durante todo el día en el campus, en la parte de Sotelo. Bien. Vamos a empezar a grabar y ahí lo digo. Denme un segundo que acá está lento hoy. Esto. Bien, ahora sí, ahí empezamos a grabar. Les decía, el lunes que viene, lo que vamos a hacer es... vamos a hacer la prueba piloto del parcial. Ahí va a haber dos preguntas, ¿no? Va a haber una pregunta multiple choice para resolver ahí automáticamente en el AU24 y otra que va a ser a desarrollar. ¿Bien? Primero, el examen va a estar abierto todo el día, ¿no? Desde las 0 hasta las 24. Y la idea de esto es que lo tienen que hacer de manera obligatoria. Ese examen no va a llevar nota, pero sí es obligatorio. ¿Qué quiero decir? Cualquiera que no haga la prueba piloto del parcial no va a poder rendir el primer parcial. ¿Bien? Entonces, les decía, es obligatorio, tienen que contestar la pregunta 1 y la pregunta 2, todavía no está en el campus, se va a habilitar, como les decía, a partir del lunes, y ahí, en la segunda pregunta, que es la que es a desarrollar, lo que van a tener que hacer es resolver, van a tener una pregunta, ustedes la tienen que resolver en un lápiz, en un papel, con lápiz o lapicera, que se lea bien, redactan la respuesta. Una vez que tienen la respuesta redactada, lo que tienen que hacer es sacar una foto o escanearlo y a partir de ahí subir la respuesta a esa pregunta. ¿Bien? En esa hoja donde ustedes van a escribir la respuesta, tienen que indicar nombre, apellido y número de legajo. Anótenselo en algún lado, lo tienen que hacer así. ¿Por qué? Porque en el examen, si hay alguno que sube una respuesta, ya les digo, escaneada o mediante una foto, y no tiene esos atributos o no está indicado la identificación más el número de legajo
cada uno, esa pregunta no se va a corregir. Es como si no lo hubieran hecho. ¿Bien? Es la condición básica o el primer paso que hay que cumplir para que les corrijan la pregunta. ¿Qué más? Reglas, digamos, que vamos a ir poniendo para el examen. En el examen no se puede, la manera de, ustedes, mejor dicho, ustedes están acostumbrados ya a rendir el año pasado a través de la O24. Ahí hay varias maneras de armar un examen. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es armar el examen con varias preguntas que va a tener un tiempo limitado para realizarse, y además lo que va a suceder es que va a estar armado de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Ustedes no es que van a poder ver todas las preguntas al mismo tiempo, sino que van a ir viendo las preguntas de a una, ¿no? Una vez que responden la pregunta 1, ahí pueden pasar a la 2. Si ustedes están en la 2 y se olvidaron de algo que tenía que incorporar en la 1, no, acá no se va a poder volver atrás. ¿Bien? Por eso se los aclaro, eso va a estar en la prueba piloto, pero tengan en cuenta que esa regla es la que se va a cumplir en el parcial. ¿Bien? La prueba piloto, como les decía, es obligatoria, etcétera, y no lleva nota, pero lo fundamental acá es que se pruebe el instrumento, ¿no? La herramienta. Más allá de que las respuestas tienen que estar bien, hagan el esfuerzo, van a ser temas que ya hayamos visto, pero tienen que tener en cuenta sí o sí que eso lo hacemos para chequear la herramienta, para ver si ustedes, digamos, se conectan bien o no, si tienen algún problema en subir, y lo puedan solucionar de acá al examen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Acuérdense que están silenciados, tienen que levantar la mano y les habilito. El chat, ya una vez que estoy compartiendo la pantalla, lo dejo de ver. Así que si hay alguno que hizo alguna pregunta por ahí, les pido que la hagan verbalmente. ¿No? Bueno. Profe, ¿Sí? ¿cuánto tiempo va a durar el parcial? 2 horas. O 1 hora 45. Todavía no está definido. Sofía. Hola, profe. Le quería preguntar, ¿y en la pregunta de desarrollar lo podemos subir como foto o tiene que ser como PDF? Sí, No, puede ser como imagen. Sin genial. problema. Gracias. De nada. ¿Quién más? Cintia. Profe, buenas tardes. Buenas Consulta. tardes. En el examen vas a ver entonces preguntas para desarrollar y podemos también subir fotos. Y va a ser el mismo día que la parte de práctica, ¿no? Sí. En ese caso seguimos el cronograma. ¿Se acuerdan? Bien, gracias. De nada. Natalia. Profesor, la consulta era, dijo 1 hora 45. ¿Ese tiempo es tanto para teoría como para práctica o solo para la teoría? Para la teoría solo. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Vamos a pasar a la clase de hoy. Denme un segundo. Bien. Acuérdense de levantar la mano. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Vamos a arrancar. ¿Nosotros qué vimos hasta el momento? Vimos los capítulos 1, 2 y 3 de la Larraín y Sachs. Y hoy lo que vamos a empezar a hacer es mirar el capítulo 12, que es el que muestra o presenta algunas teorías acerca del consumo agregado, ¿no? La clase pasada habíamos visto, si ustedes se acuerdan, un modelo muy sencillo
un modelo macro, ¿no? Muy sencillo, pero eso nos permitió empezar a mirar las diferencias entre el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. ¿Se acuerdan que ahí había grandes diferencias? Las vimos fundamentalmente para explicar el tipo de, o por qué ocurre el desempleo agregado. ¿Bien? Y bueno, vimos también el impacto de manera muy sencilla, qué impacto tendría un incremento del capital en la economía, ¿no? Respecto a la cantidad de empleo, el equilibrio en el mercado de trabajo y el equilibrio en el mercado de bienes o en la oferta agregada. Bueno, a corto plazo. Después vimos cómo se ajustaban el ahorro y la inversión en una economía cerrada y en una economía abierta, ¿no? Cuando pasamos a economía abierta, incorporamos el concepto de cuenta corriente. Y cuando vimos el ahorro, una de las cosas en las que nos centramos fundamentalmente era qué determinaba la elección entre cuánto ahorrar, ¿no? Y eso se derivaba de qué? De que el sector familia, de una manera muy simplificada, lo que hacía era resolver un problema que era ver cuánto asignaban del ingreso y de manera agregada, cuánto se asignaba del ingreso nacional entre consumo y ahorro. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es seguir con ese repaso, ampliando un poco, y vamos a empezar a mirar la oferta, las teorías que explican el consumo. Si ustedes se acuerdan de lo que habíamos avanzado hasta ahora, era explicar cómo estaba compuesta la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cuál era cada uno de los componentes? Son los que están viendo ahí. Y habíamos reordenado los términos para que nos quede, a partir del modelo de oferta y demanda agregada, que nos quede expresado el PBI en términos de 4 grandes agregados económicos, ¿no? El consumo, el gasto, la inversión y las exportaciones netas. Esto ya lo vimos, y acá lo que vamos a empezar a hacer hoy es iniciar este camino de analizar cuáles son los determinantes de cada componente de la demanda agregada. ¿Bien? La demanda agregada, como lo vemos acá, ¿no? Lo que está a la derecha del signo igual. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de explicar qué determina, ¿no? El consumo, qué determina el gasto, cuáles son los determinantes de la inversión y cuánto de las exportaciones netas. Y ahí vamos a ver distintas teorías, etc. Entonces, lo que les decía, hoy vamos a arrancar por el consumo. Para ver, acá, antes que nada, la primera aclaración. Lo que estamos intentando analizar es el comportamiento del consumo agregado, no del consumo individual. ¿Bien? Acá recuerden que no estamos analizando la decisión de cada familia individualmente como agentes económicos. Eso lo hacemos en el microeconomía. Acá estamos viendo una teoría que explique, o varias, ¿no? Pero que explique cuáles son los determinantes del consumo agregado en una economía, en un país. ¿Bien? ¿Qué es lo que determina el nivel de consumo agregado, supongamos, en la Argentina durante el 2020, durante el 2021, a lo largo de diferentes años? No estamos analizando, por más que estemos en una economía abierta, cómo es el comportamiento del consumo agregado mundial, ¿no? Ni regional, ni el del Mercosur, ni el del continente americano, ni nada. Estamos viendo, acuérdense, siempre los agregados circunscriptos a los límites geográficos, mejor dicho, los límites políticos de un país. ¿Bien? En este caso, la Argentina. Bueno, volviendo a la teoría, en este caso nosotros, ¿qué vamos a hacer siempre? Tratar de recordar cosas que ya vimos,
y una de esas es el concepto de renta disponible, ¿no? O ingreso disponible. Acá trato de seguir un poco la anotación del libro para que sea más fácil después profundizar el tema. Nosotros tenemos acá la renta disponible, es la renta total menos los impuestos, ¿no? Es lo que queda del ingreso total, lo que ustedes ya han empezado a mirar en la práctica, acerca de cómo se puede calcular el ingreso nacional, pero para analizar el consumo no vamos a tener en cuenta todo el ingreso, sino que le vamos a restar a ese ingreso los impuestos. Es un concepto bastante básico, pero implica que nosotros acá tenemos la manera de formular, o una formulación, que implica cierta cadena de causalidad. No nos importa tanto el ingreso total, sino que centralmente nos importa el ingreso disponible. ¿Qué es lo que está puesto acá? A ver. Fíjense. Lo que está puesto acá, ¿no? Nosotros en el consumo agregado lo hacemos depender o lo ponemos en función de del ingreso disponible. Bien. Acá, esta manera que yo acá estoy redondeando, acá en azul, esta es una forma funcional de expresar la relación o un determinante del consumo agregado. ¿Qué quiere decir? Que el consumo, esto es una cosa que se usa en economía, ¿no? Que el consumo agregado está en función, por eso se repite la letra del consumo, en función de cierta variable. ¿Bien? Es como si, a ver si puedo escribir ahí. No. Es como si, vamos a escribirlo de acá, con texto. Una forma funcional, ustedes ya se acuerdan del análisis matemático, podría ser escrita de esta manera, ¿no? El consumo agregado está en función de una variable. En este caso le podemos decir ingreso disponible. Esto que yo acabo de poner ahí es lo mismo que está puesto acá. ¿Bien? Nada más que acá, para seguir la notación que más se usa, en lugar de usar la f de función, uso la c de la variable que estoy queriendo analizar, el agregado, que es el consumo, ¿no? Esto lo explico porque lo vamos a usar acá y con el resto de los componentes de la demanda agregada. Bien. Una explicación sobre los determinantes del consumo agregado podría ser que depende solo del ingreso disponible. Bien, es una de las cosas que ya hemos visto antes, hay otras. Pero lo que quiero remarcar acá que es, esta relación funcional lo que nos muestra es que si el ingreso disponible es mayor, automáticamente voy a incrementar, o voy a obtener un incremento del consumo agregado. Bien, esto, como les decía, es hiperbásico, ya lo saben hasta acá, pero ¿qué es lo que implica en términos de política económica? Implica que si en este caso yo quiero incrementar el consumo agregado, o me gustaría que el consumo agregado de un país se incremente, ¿qué puedo hacer? Esta forma funcional hipersimplificada nos dice dos cosas. O puedo incrementar el ingreso nacional, ¿no? Habrá que ver por qué vía se puede hacer eso, o tengo que bajar los impuestos. ¿Bien? Esas son las dos maneras de incrementar el ingreso disponible y, por lo tanto, incrementar el consumo agregado. Bien. Esperen que justo... Empieza a sonar el teléfono. Bueno, les decía, entonces, que
El primer determinante hipersimplificado, después vamos a ver de qué teoría proviene, etcétera, es el ingreso disponible. Obvio, con el modelo simplificado que estuvimos viendo hasta la clase pasada, solo podemos llegar hasta esto. ¿Bien? Bueno, otro concepto se incorpora cuando uno tiene que analizar el consumo agregado, hasta ahora estoy dando definiciones, es la propensión marginal al consumo. ¿Bien? O propensión marginal a consumir. Y esto también, lo usa en la introducción, rápidamente, es el incremento en el consumo agregado a causa de un incremento en una unidad en la renta disponible. Bien, supongamos, esto nos va a decir qué porcentaje del incremento del ingreso disponible va al consumo agregado. La contraparte es que va al ahorro agregado. Bien, pero este concepto es bastante importante, sobre todo me adelanto un segundo, en la teoría keynesiana. Bien, vamos a seguir. Todo esto que yo les expliqué, lo que nosotros podemos hacer es incorporarlo en una... Miren que voy a deshabilitar, detener el video, ahí está. Esto lo podemos incorporar en un gráfico que puede tener esta forma. ¿Bien? El consumo agregado, graficado contra el ingreso disponible, en este caso suponemos que la relación es lineal, ¿bien? Y la pendiente, en términos, que acá vemos en términos gráficos, es lo que acabo de decir, que es la propensión marginal a consumir. ¿Cuánto es el cambio que se produce en el consumo agregado cuando se incrementa en una unidad el ingreso disponible? ¿Bien? Este es alto. Para explicar el consumo agregado, en este punto, nosotros vamos a ver tres teorías. Hay una que se denomina ingreso corriente, otra que se denomina, o que hace depender del consumo de los ingresos permanentes, y otra que se denomina el ciclo vital. ¿Bien? Acá un concepto clave que gira alrededor de cuál es el determinante del consumo agregado es lo que se conoce como restricción de liquidez. ¿Se acuerdan también de introducción, lo deben haber visto, que es una de las grandes aportes que hizo Keynes a la formación de la macroeconomía? ¿Bien? Después lo vamos a ver más adelante. La idea de todo esto, ¿qué es? Que nosotros en realidad lo que vamos a ir viendo son las distintas teorías y ir llenando estos espacios. ¿Ven que tienen los signos de pregunta? ¿De qué depende o de qué variable depende el consumo agregado? Lo que decíamos recién. Vamos a ir tratando de llenar esto. ¿Bien? Para ver primero la teoría del ingreso permanente, vamos a ver algo que se llama restricción presupuestaria intertemporal. ¿Bien? Concepto. Alguien desarrolló teóricamente esta idea y que después se vuelve la base de un montón de trabajos académicos sobre el consumo agregado. ¿Bien? Y por lo tanto después tienen impacto en las medidas de política económica. Uno de los supuestos fundamentales para poder formular lo que se llama restricción presupuestaria intertemporal es que el consumidor o cada uno de los agentes económicos son previsores y eligen mediante un problema de optimización, como se acuerdan se hacía en la maximización de utilidad. Bueno, ahí nada más que maximizan la utilidad eligiendo entre consumo presente y futuro, a lo largo de toda su vida. ¿Bien? Fíjense que este supuesto es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? Bastante restringido. Sobre todo si uno lo compara con la realidad, ¿no? Después lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que se supone es que la elección del consumidor está sujeta a una restricción presupuestaria, en este caso intertemporal, que lo que está captando es todos los recursos disponibles que va a tener cada persona que forman el agregado para destinar entre consumo presente y futuro.
Bien, vamos a verlo un poco más esquemáticamente. Supongamos que nosotros tenemos dos periodos. El periodo 1 es el presente, el periodo 2, decimos, bueno, es el futuro. Y acá suponemos que los agentes económicos conocen cuál va a ser el ingreso en el periodo 1 y en el periodo 2, y de la misma manera pueden determinar cuánto es el consumo en cada periodo, ¿no? Lo que tienen acá, ¿bien? Cuánto es el consumo en cada periodo y por lo tanto cuánto destinan al ahorro en el periodo 1 en este caso, ¿no? Que va a ser el ingreso de ese periodo menos lo que definió consumir. El ahorro en el periodo 1 puede ser negativo, ¿bien? Si el consumidor en este modelo, bajo estas restricciones, puede endeudarse y en el periodo 1 consumir más o por encima de los ingresos que tiene. ¿Bien? Y acá bueno, vamos a nombrar como I latina la tasa de interés. ¿Estamos? Bien. Todo esto que acabo de poner permite escribir una restricción presupuestaria en el periodo 2. Fíjense cómo va a estar determinada esta restricción. Nos va a decir que el consumo en el periodo 2 va a ser lo que tenga de ingresos en el futuro más lo que haya ahorrado en el periodo 1 por este factor que es el factor de capitalización. Yo ahorré en el periodo 1, a eso le aplico la tasa de interés y por lo tanto me va a quedar esto que está a la derecha del signo más. Bien. Va a quedar esto. Este es el rendimiento del ahorro. El rendimiento del ahorro del periodo 1 más lo que ahorré en ese periodo. Bueno, si uno descompone y lo que hace es tratar de reemplaza el ahorro del periodo 1 por la definición que habíamos hecho acá, acá, ven que el ahorro del periodo 1 era el ingreso menos el consumo, lo que hace es reemplazar, ¿bien? Y nos queda esto. Si nosotros lo que hacemos a esta igualdad es, y le aplicamos un reagrupamiento de los términos, separamos de un lado consumo y del otro lado ingresos, nos queda esto que tenemos acá. Vamos. Si divido todo para mantener la igualdad por 1 menos I, nos va a quedar esto. ¿No? Que esta es la restricción presupuestaria intertemporal. Fíjense que acá lo que nos quedó a la izquierda del igual es el valor actual del consumo de todos los periodos, del periodo 1 y del periodo 2. Y acá nos va a quedar el valor actual de los ingresos que vamos a tener en ambos periodos. Esto, ahí se los puse, eso implica que nosotros estamos hablando en valor presente. Ahí, después lean en el libro que nosotros lo que hacemos es, cuando hablamos de valor presente, es tener cantidades de distintos periodos, pero homogeneizadas al valor actual. ¿Bien? Pues se llama valor presente. Fíjense que el consumo del periodo 2 está dividido por este término, 1 más I. Eso es lo que se llama tasa de descuento. Esto viene de la matemática financiera, y nosotros ¿para qué nos sirve? Para traer el valor del consumo futuro a valores actuales. ¿Cómo lo descontamos? Bien, ¿cómo lo descontamos? Utilizando ese factor de descuento. Bien, esta restricción presupuestaria, todo este desarrollo, ¿para qué sirve? Para que en este modelo yo puedo graficarlo en un plano los dos periodos. Entonces, fíjense, tengo
la restricción presupuestaria escrita, dibujada de esta manera, la línea naranja que ven ahí, que es esta, que es esta función, ¿bien? Y estos son los ingresos, ¿no? Hipotéticos de cada periodo. Bueno. Fíjese, bueno, ¿cuál es la restricción de la restricción presupuestaria? Y esta restricción presupuestaria, esperen que me fui. Vamos a sacar esto, ahí va. Bien, la restricción presupuestaria es 1 menos la tasa de descuento. ¿Ven? Lo que yo utilizo para contar el consumo del periodo 2. Bien. Si nosotros a este esquema, así hiper simplificado con todos estos supuestos, pero le incorporamos, ¿acuerdan? Una curva de indiferencia para un agente representativo, ¿qué nos va a decir? Bueno, como era antes, donde se va del punto de equilibrio va a ser donde es tangente con la restricción, ¿no? Y esto nos va a determinar cuánto consume en cada periodo, C1 y C2. Fíjense, en este caso, nosotros nos quedó en este ejemplo que el consumo del periodo 1 es menor que el ingreso del periodo 1. Bien, estamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Esta diferencia implica que hay un ahorro del periodo 1. Y en este caso, ¿qué nos dice? Que en el futuro se va a consumir por encima de los ingresos de ese periodo. ¿Bien? Y que esta diferencia es como la contraparte de esta S1. ¿Bien? ¿Por qué puede pasar esto? Porque acá el supuesto fundamental es que existe un mercado financiero que permite que el ahorro que tengo en el periodo de hoy lo pueda utilizar el año que viene. ¿Estamos? O en el periodo siguiente. Y eso me permite que, como hoy ahorré, lo que puedo hacer en el futuro es consumir más que los ingresos que tenga en adelante. ¿Bien? Se consume los ahorros. Sí, muy, muy sencillo. No es más que eso. ¿Estamos? Esto es lo mismo que ya dijimos. Bien, el mercado financiero se puede prestar y pedir prestado, sin limitaciones. Bien. Este modelo así, con la restricción intertemporal, presentando las cosas un poco más esquemáticamente, se llama, nos lleva al modelo de la teoría del ingreso permanente, que se lo hizo un economista que se llamó Milton Friedman. El año que se utiliza como de inicio es el año 1957, y ahí lo que plantea Friedman en esta teoría es que el consumo presente está determinado por un promedio entre el ingreso actual y el ingreso futuro. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que el consumo agregado, por ejemplo, supongamos, en Argentina, ¿de qué depende el consumo agregado en el 2021? Según esta teoría, va a depender del ingreso actual, el ingreso corriente que se tenga durante el 21, y además del ingreso futuro, ¿no? Y lo que se va a hacer es un promedio. Esto es válido para todos los consumidores y por lo tanto permite hablar sobre el agregado. Otra, digamos, característica de este modelo es que los consumidores tienen como si fuese una función de utilidad, en la cual lo que quieren hacer siempre es evitar fluctuaciones en los niveles de consumo. Y por lo tanto, lo que le genera utilidad es mantener el mismo nivel de consumo, o un nivel de consumo estable, a lo largo del tiempo. Estas dos cosas, ¿no? La maximización y que exista un mercado financiero,
¿no? Bajo ciertas condiciones, lo que hace es que las decisiones que tome cada uno de los agentes ya no van a depender exclusivamente del ingreso actual, sino que pasan a depender del ingreso permanente. ¿Bien? En términos de esta teoría, implica que va a depender del ingreso que tenga cada agente económico a lo largo de toda su vida. Bien, un supuesto también, acá lo remarco, que es bastante restrictivo, ¿no? ¿Quién de ustedes sabe cuál va a ser el ingreso que va a tener a lo largo de toda su vida? ¿Bien? Pero bueno, el modelo este supone eso. Y vamos a continuar un poco más, analizando bajo estos supuestos a qué conclusiones se puede llegar. Fíjense, nosotros en este caso, lo que estamos planteando, lo que plantea la teoría del ingreso permanente, esto es como la manera gráfica de explicar lo que vimos recién. Yendo a un extremo, el consumo debería ser estable a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque tener altibajos de consumo en esta maximización intertemporal que se supone que hacen los consumidores, le va a generar una desutilidad. Por lo tanto, les gustaría tener una función de consumo de este estilo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y por otro lado, uno sabe que a lo largo de la vida, en general, uno podría esperar un ingreso de este estilo, ¿no? Que sea creciente a lo largo del tiempo. ¿Qué implica esto? Esta teoría, que al principio deberá tomar, para mantener el consumo, se deberá poder tomar deuda y luego, de cierto año, los ingresos van a servir para pagar el consumo y además para pagar la deuda que se tomó al principio. ¿Bien? Otra vez, fíjense que acá el supuesto acerca del funcionamiento del mercado financiero es fundamental, ¿no? Porque esto es como si al principio, cuando uno es chico o cuando es estudiante, va a mantener un nivel de consumo igual que cuando uno tiene, supongamos, 50 años, en plena actividad laboral. Y eso lo puede hacer porque al principio uno podría ir al banco directamente y decir, bueno, yo como voy a estudiar ciencias económicas, me voy a recibir de cualquiera de esas carreras, voy a trabajar, y después voy a tener ingresos. Así que te pido hoy que me des un préstamo para yo poder consumir por encima del ingreso corriente. Esa es la idea. ¿Bien? Eso podría suceder bajo condiciones también muy restrictivas, acerca del mercado financiero y sobre todo del conocimiento sobre el futuro, ¿no? Bueno, si se cumplen esas condiciones, estamos dentro de esta teoría y podemos llegar a las conclusiones que establecen acerca de cuáles son los determinantes del consumo agregado. ¿Bien? Bueno, una cosa más, siendo más esquemático, ¿cuáles son las razones por las cuales uno esperaría que el consumo tuviera este comportamiento a lo largo del tiempo? Bueno, hay tres fuerzas que juegan a favor de que el consumo sea suave en este modelo, lo que se conoce como suavización del consumo. O tres fuerzas, ¿no? Directamente. Uno es que el concepto de utilidad marginal decreciente, ya lo vieron en otros modelos, en micro, pero la idea es que eso lo que hace es jugar a favor de que el consumo presente sea igual al consumo futuro. ¿Bien? Otro concepto muy importante acá, a favor del consumo presente, es lo que se conoce como tasa de preferencia temporal. Se prefiere consumir más hoy que en el futuro. ¿Bien? Hay una tasa de descuento que castiga el consumo en periodos futuros y hace que se prefiera consumir más hoy.
Y la tercera fuerza que juega a favor de esto, del consumo, en este caso del consumo futuro, es la tasa de interés. Esta es la más, si quieren, intuitiva, ¿no? ¿Qué significa la tasa de interés? Esta tasa de interés lo que nos sirve es que nos dice que si yo hoy dejo de consumir y ahorro, ese ahorro después me va a dar un interés que me va a permitir consumir más en periodos futuros. ¿Bien? Entonces, rápidamente, uno llega a la conclusión de que si la tasa de interés es alta o se viene incrementando, lo que va a hacer es que las decisiones de consumo, solamente basadas en esa variable, implicarán que hoy se va a consumir poco y consumir más en adelante. Bien, esto es un comentario ya más general. La tasa de interés es fundamental en la macroeconomía, ¿bien? Cualquier modelo. Acuérdense que esto después lo vamos a seguir utilizando. Bueno, pero la cuestión es que estas fuerzas juegan a favor de lo que teníamos antes. ¿Bien? De esta línea de consumo. Y aparece otra teoría que está relacionada, que se denomina teoría del ciclo vital. Bien, también otra explicación o intento de explicar cómo los individuos reparten su ingreso entre consumo y ahorro. Bien, fíjense que acá lo que dice directamente esta teoría no tanto, ya no hace tanto hincapié en el ingreso permanente que va a tener una persona, sino que lo que dice es que cada una de las personas o de los agentes van a tener, y eso lo vamos a ver reflejado en el agregado, van a tener un cierto nivel de consumo de acuerdo a estable y independiente del ingreso que tengan en cada momento de su vida. Por eso se llama el ciclo vital. Bien, fíjense que se modifica un poco el gráfico y lo que aparece es como la vida de una persona dividida en tres grandes etapas. La niñez, o sea, acá niñez se refiere a la etapa antes de la entrada en el mercado laboral o en la generación de ingresos. Bien. Después la adultez, sería la etapa laboral en la que uno empieza a trabajar. Y la última es la vejez, ¿bien? Que se tiene ingresos, pero de otra fuente, ¿no? Como si fuese, en términos simplificados, la jubilación. Fíjense que lo que implica esta teoría, esas se las dejo para que las miren en detalle en el libro, ¿qué implica fundamentalmente? También ciertos supuestos acerca del funcionamiento del mercado financiero, ¿no? ¿Cómo hacemos, supongamos, al principio, cómo hacemos para mantener ese nivel de consumo si los ingresos durante la niñez en el gráfico son menores? Bueno, probablemente una de las opciones puede ser que otro hace alguna transferencia, los padres, los familiares, etc. Y durante la vejez, ¿cómo hacemos para mantener, según este modelo, el nivel de consumo? Bueno, justamente durante el periodo adulto, uno lo que haría es dedicarse a ahorrar una parte de los ingresos para, como si fuera generarse una jubilación. Bien. Eso implica que ese ahorro va a dar, durante la adultez, va a dar cierta rentabilidad que después se puede llegar a consumir durante la vejez. ¿Estamos? Acá fíjense que pasa una cosa similar a la teoría del ingreso permanente, que es lo que a nosotros más nos interesa acá, ¿no? Rompe, sí, mejor dicho, la relación entre el consumo agregado de un periodo y el ingreso agregado de ese periodo. ¿Bien? No hay una dependencia. Si yo incremento el ingreso corriente, no voy a ver un incremento en el consumo agregado. Por lo tanto, esa parte de la demanda agregada no se va a mover. ¿Bien? Por todas las razones que acabo de explicar.
Bien, bueno. ¿Alguna pregunta? No veo ninguno con la mano levantada. Vamos a ver un poco, a ver acá. Sí, Enzo. Sí, no entendí muy bien eso último de que rompía con la idea del ingreso disponible, lo último que dijiste. Sí, no con el ingreso disponible, sino con el ingreso corriente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que rompe con la idea de que el consumo de un año, el consumo agregado en un país, depende del ingreso corriente que hay en ese año. ¿Estamos? Cintia. Profe, mi consulta es sobre las 3 fuerzas en juegos. Si en el libro aparece como shock temporal presente, shock permanente y shock futuro anticipado, si era lo mismo. No, son otras cosas. Esos son shocks. Estos son, ¿cómo se llama? Fuerzas que juegan en la optimización que se supone que hace cada uno de los agentes económicos. Bien, gracias. Bien, de nada. Bueno, sobre la teoría del ciclo vital, ¿no? Vamos a continuar acá un poco y ahí ven que yo les pongo que es fundamental el rol de las expectativas, ¿no? No solamente el funcionamiento del mercado financiero, sino que conocemos en un periodo, en el presente, conocemos exactamente qué es lo que va a pasar mañana. Eso es un supuesto casi más restrictivo que el funcionamiento óptimo del mercado financiero, ¿no? Pongan el ejemplo que ustedes quieran, saben que hoy es imposible saber lo que va a suceder mañana. ¿Bien? Imagínense durante el resto de la vida. Y eso multiplicado para cada una de las personas. Entonces, acá en lugar de hablar con certeza, lo que se hace es incorporar un poco las expectativas sobre el futuro. A pesar de que uno no tenga certeza, se terminan formando expectativas o alguna idea de qué es lo que va a pasar en los años siguientes. Estas expectativas, acá, como siempre, tiene varios elementos que pueden ahí adentro, ¿no? Primero, hay elementos objetivos que es, bueno, en qué país, por ejemplo, estamos, ¿no? Que si yo vengo observando que el crecimiento del PBI en los últimos años es sostenido, bueno, me puedo hacer una expectativa acerca de que el año siguiente puede seguir ese crecimiento, ¿no? O por lo menos basado en un elemento objetivo. Veo qué es lo que sucedió antes, ¿no? Esa expectativa va a ser distinta si yo vengo de una economía, o estoy en una economía que viene de años de estancamiento o de un periodo de recesión, etc. Y así hay un montón de elementos objetivos que van modificando la expectativa sobre el futuro. Pero esto, además de la expectativa sobre el futuro, también hay que tener en cuenta elementos subjetivos. Acá, en el análisis, por lo menos en la macro, cuando se analizan las expectativas, hay un componente fundamental que es lo que se llaman olas de euforia y pesimismo, ¿bien? Que no están justificados, o por lo menos hasta ahora no se ha encontrado una justificación en algún elemento objetivo. Es como si fuese una moda, ¿no? Bueno, dicho de una manera burda, pero la idea es que de repente hay una ola pesimista, ¿no? Que hace que, por ejemplo, nadie compre o los empresarios dejen de invertir. Bueno, por X razón, eso va a llevar a una caída de la demanda agregada y, por lo tanto, vamos a entrar en recesión. ¿Bien? Y eso sería un ejemplo típico de un elemento subjetivo, ¿no? Una ola de pesimismo. Bien. Lo mismo para los casos de euforia, ¿no? El caso contrario. Entonces, muchas veces se incorpora como determinante de, por ejemplo, el consumo agregado, las expectativas sobre el futuro. Y acá, otra vez lo mismo. Esto nos genera un problema, porque en realidad nadie conoce el futuro.
Entonces, estamos incorporando como determinante del consumo agregado la idea que alguien tiene, un grupo de personas tiene, o el agregado se forma en determinado momento que me hace mover un componente de la demanda agregada. ¿Bien? Y eso no se puede, o es muy difícil, desde el punto de vista de los instrumentos de política económica tradicionales, controlarlo. Bien, entonces fíjense que acá, así como la teoría del ciclo vital lo que rompía era esta relación entre la teoría del el consumo corriente y el ingreso disponible corriente, acá el hecho de incorporar las expectativas también rompe la relación, ¿no?, entre el consumo corriente y el ingreso corriente, y encima genera algo, incorpora un factor que no es controlable por la política económica, ¿no? Es controlable por la política en general, las expectativas. Pero deja de ser uno no tiene, mejor dicho, el Ministerio o el hacedor de política económica no tiene ningún instrumento, o tiene instrumentos muy limitados para, limitados en cuanto a los elementos tradicionales, ¿no?, de que vimos hasta ahora, para controlar las expectativas. ¿Bien? Ustedes van a ver después, más allá que acá estamos viendo un modelo hipersimplificado, van a ver que si ustedes miran algún portal económico, leen los diarios, van a ver que, sobre todo en Argentina, eso se usa bastante, que muchas veces cuando se habla de comportamientos de las variables macro, se nombra el concepto de estabilizar las expectativas, ¿no? O alinear las expectativas. Bueno, la idea es esa, que justamente como las expectativas no se controlan, nadie sabe cuándo pasamos de una ola de euforia a una ola de pesimismo, o por lo menos no se puede hacer de manera matemática, eso genera volatilidad en todas las variables. Entonces uno tiene variables que se empiezan a mover para cualquier lado y no tiene ningún instrumento para estabilizarlas. ¿Estamos? Bueno, pero acá la idea de esto es que, acuérdense que expectativas la vamos a incorporar como determinante del consumo y agregado, y es algo que es muy difícil de controlar. O sea, un factor que nos va a mover el nivel de consumo agregado, aunque el ingreso disponible quede igual, la tasa de interés no se mueva. ¿Bien? Que son los dos elementos que vimos hasta ahora que podían influir en el consumo corriente. Bueno. La tercera teoría que vamos a ver, es la que ustedes ya lo conocen, por eso voy rápido, es lo que se conoce como la teoría keynesiana. Que acá es todo lo contrario de lo que acabamos de decir. En la teoría keynesiana tradicional, o la primera especificación, lo que se establece es justamente una relación entre el ingreso presente y el consumo presente. Y directamente, si se acuerdan del modelo básico, se dice que esa relación es estable, ¿no? Este C/1, que era la propensión marginal a consumir. ¿Se acuerdan que acá, en este caso, de la propensión marginal a consumir, lo que se suponía que era menor a la unidad, entonces eso implicaba que si yo tenía un incremento del ingreso disponible en un periodo, voy a ver un incremento del consumo agregado, pero va a ser menor, en una proporción menor, ¿no? ¿Qué quiero decir? Supongamos, el ingreso en un periodo se incrementa a 10%. Bueno, como esta C/1 es menor a la unidad, yo voy a ver un incremento del consumo agregado menor a ese 10%, ¿no? En un momento se planteó, o en una de las maneras que se expone la teoría keynesiana, está siempre planteado que la propensión marginal a consumir es 0,8. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si es 0,8, se recordarán que si el ingreso disponible en un periodo aumenta en 100, el consumo agregado va a aumentar en 80. ¿No? El resto va al ahorro. Bueno, y así. Fíjense que en este caso yo les puse acá un ejemplo
Fíjense que es otra manera de determinar cuánto va a ser el consumo agregado. Miren esto. Primero, yo establecí cuál era el otro componente de la función, que es el consumo autónomo, que es una parte del consumo agregado que no depende del ingreso corriente. ¿Bien? Después, bueno, y en este caso supongamos que es 2.000, ¿no? Si la propensión marginal a consumir es 0,7 y tenemos un ingreso disponible de 5.000, automáticamente ya sabemos que el consumo agregado va a ser de 5.500. Bien, acá lo único que hice fue poner números a esta especificación general de la función de consumo keynesiana. Nada más que eso. Bien, esta teoría tiene varias críticas. Una que van a ver, que siempre aparece, es que les dice que si el mes que viene, ¿no? El ingreso, en lugar de ser, en el periodo siguiente, en lugar de ser 5.000, es 0, el consumo agregado va a ser 2.000. Esa es una pregunta típica que siempre aparece en las críticas a la teoría keynesiana. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿no? Como para ir por partes. Uno, ¿esto es válido? Va a consumir 2.000 si utilizamos la función keynesiana tal cual está planteada en el recuadro, ¿no? Entonces sí, se va a querer consumir 2.000. ¿Por qué? Una explicación puede ser que puede sonar rara si uno viene de la teoría del ingreso permanente o del ciclo vital. ¿Por qué? Porque va a decir que el consumo agregado o el consumo cae muy poco, porque, y eso le genera una desutilidad y por lo tanto va a haber pérdida de bienestar. Bien, sí, todo eso es verdad. Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta que va a consumir muy poco porque en esta teoría el factor fundamental del cual depende el consumo agregado es el ingreso corriente. ¿Bien? Y eso está vinculado con la restricción de liquidez. No cualquiera puede consumir a cuenta de los ingresos futuros, porque si alguno de ustedes, por ejemplo, va al banco, y siempre se pone el mismo ejemplo para explicar esto, ¿no? Pero es bastante ilustrativo. Algunos de ustedes, supongamos que ustedes hoy no trabajan, solamente están estudiando. Bueno, si ustedes hagan la prueba, mañana van al banco, mandan un WhatsApp a cualquier banco y les dicen, bueno, yo como están en segundo año, así que más o menos dentro de 4 o 5 años me voy a recibir, voy a conseguir un trabajo, así que quiero que me des un préstamo mañana. Así yo puedo comprarme una moto, no sé, cualquier cosa. ¿Bien? Y ese préstamo te lo voy a pagar cuando me reciba y tenga trabajo. Bueno, eso, digamos, lo obvio es que no va a suceder, ¿no? El banco le va a decir, no, chao, no te doy nada. Bueno, ¿eso por qué? Eso lo que está reflejando justamente es que el banco, para otorgar un crédito, pide cierto respaldo. Y si ustedes no, corriente, no futuro, ¿estamos? Tienen que tener, en principio, corriente, después se verá. Depende del tipo de trabajo que tengan, pero la primera condición es tener ingresos, ¿bien? O algún bien que sirva de colateral. ¿Qué quiero decir con esto? Acá en esta teoría, en la keynesiana, es fundamental lo que se conoce como restricción de liquidez, y es que la mayor parte de lo que compone el consumo agregado gastan lo que tienen en ese ingreso, en ese periodo, perdón. ¿Bien? No tienen manera de adelantar consumo futuro, por lo menos en la mayoría. ¿Bien? Después hay otra cosa acá, también como crítica, bueno, ahí les puse el otro caso, ¿no? Si en lugar de ganar 5.000 pasan a ganar 10 millones, el consumo aumenta a 7 millones, pasa de 5.500, perdón, este era, sí, 5.500 a 7 millones 2.000. Bueno, eso es un ejemplo extremo. Y acá apunta a eso, que en realidad trata de atacar a la teoría keynesiana en cuanto al postulado de que la función de consumo es estable en el tiempo y para distintos niveles de ingreso. ¿Bien? Por supuesto que eso es una falla, porque en realidad
si el ingreso pasa de 5.000 a 7.200.000, quiere decir que el incremento fue fenomenal y probablemente no todo vaya a consumo, ¿bien? Hay una parte cada vez mayor, o el porcentaje no se va a mantener, mejor dicho. Bueno, es verdad, es uno de los supuestos que es atacable acerca de la teoría keynesiana. Fíjense en este caso. A propósito, está puesto en este ejemplo que tiene un ingreso de 5.000, pero el consumo es de 5.500. ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? Y aparece algo que se llama consumo autónomo, que es una parte del consumo que es independiente del ingreso. Y acá vamos a aclarar un poco de dónde viene esto, ¿no? Esto del consumo autónomo en la macro, mejor dicho, en la teoría keynesiana, en realidad viene de que, porque uno lo primero se pregunta, bueno, está bien, ¿de dónde viene? ¿De dónde sacan esos ingresos? Bueno, ese es un término que agrupa todo lo que no es ingreso corriente, ¿bien? Y en realidad esos 2.000 puede venir, por ejemplo, de una transferencia, de una renta, ¿no? Supongamos que nosotros decimos, bueno, acá el ingreso corriente es el ingreso que se obtiene del mercado laboral, ¿no? Bueno. Y C0 son las transferencias que obtiene un consumo. Esta es una de las interpretaciones, ¿no? Que obtienen los agentes económicos de otros o viene de la renta, ¿no? Eso es, si uno lo piensa en términos micro. Si le queda la cabeza seteada en microeconomía, uno lo puede pensar de esa manera. Otra, digamos, estando en macro y mirando un poco la teoría keynesiana, ¿qué implica? En realidad ese componente de consumo autónomo lo que trata en la formulación original es de captar todos los elementos que no son del ingreso corriente, pero que influyen sobre el consumo agregado, ¿no? Y lo ponen constante. Entonces, formula la teoría, dice, bueno, yo sé que el ingreso corriente no tiene una relación 1 a 1 con el consumo agregado. Por eso la proporción marginal a consumir es menor que 1, ¿no? Pero además, lo que veo es que me explica una parte, la variación en el ingreso corriente, me explica una parte de los movimientos en el consumo agregado. Hay otra que no la puedo explicar con el ingreso corriente. Me puedo imaginar qué es, pero no sé ahora, o no me voy a dedicar a analizar cuáles son esas causas y digo, bueno, le llamo consumo autónomo. Más o menos es lo que está detrás de ese componente C0. ¿Se entiende entonces esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno. Entonces, acá, repasando. Para Keynes, lo importante es que hay una relación fuerte entre el ingreso presente y el consumo presente. ¿Bien? Y que está presente también, ¿no?, lo que se denomina restricción de liquidez. ¿No? Que si no hay acceso al crédito, la única manera de financiar el consumo está ligado al ingreso corriente. Esta restricción de liquidez lo que hace es derrumbar directamente la teoría del ciclo de vida y la teoría del ingreso permanente. ¿Bien? Listo. Una vez que uno incorpora la existencia de restricciones de liquidez, el resto de las teorías deja de tener sentido. Se rompe todo. Porque recuerden que ahí lo que se suponía era que existían mercados financieros perfectos y además no existía incertidumbre sobre los ingresos futuros. ¿Estamos? Esto lo estoy poniendo todo en términos extremos. Bueno.
Fíjense que acá están comparados cómo tendríamos la evolución del consumo agregado de acuerdo a la teoría keynesiana, que es la línea punteada, y la teoría del ingreso permanente. Bien que esto está bien hecho al extremo, y ahí se ve la diferencia, ¿no? ¿A qué se deben esas diferencias? Es a las restricciones financieras. Bueno, cuando nosotros analizamos el consumo, la contracara es el consumo, ya lo habíamos visto, es el ahorro agregado. ¿Bien? Si nosotros volvemos a la restricción intertemporal, nosotros podemos escribir, en principio, de esta manera, ¿no? Que el ahorro es la parte del ingreso que nos destinamos al consumo, y podemos llegar a una función de este estilo. Fíjense que es, yo tengo el ingreso disponible, ¿bien? Y que el ahorro va a ser ese ingreso disponible, no es el consumo. Por lo tanto, en esta especificación, fíjense que va a ser un medio del ingreso que tuve en ambos periodos. ¿Bien? Este es el consumo. Ahí van a ver en el libro el detalle, la especificación. Acá, eso después repásenlo. Fíjense que acá lo que nosotros tenemos que ver a nivel macro es si es bueno o malo el ahorro para una economía. Bien, como tantas otras preguntas de la macro y de la economía en general, depende. ¿Qué es lo que uno quiera? ¿No? Pero fíjense que acá, sabiendo qué es la contracara del consumo, nosotros ya podemos decir esto que linkeamos para este caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como es la contracara del consumo, si nosotros en un periodo queremos incrementar el ahorro, necesariamente tenemos que bajar el consumo agregado. No hay chance de hacer otra cosa, ¿bien? Porque el ingreso es uno. Entonces, eso, incrementar el ahorro para la economía, uno puede decir, bueno, es bueno porque a largo plazo yo lo que planteo que se puede hacer es que ahorro más hoy, ¿no? Entonces como incremento el ahorro, voy a poder generar un incremento de la inversión y por lo tanto la economía va a poder crecer a largo plazo, ¿no? Producto de este incremento de la inversión. ¿Bien? Pero otro me puede decir, ojo, porque vos en realidad si lo que querés hacer es que incentivar a que se incremente el ahorro este año, necesariamente a corto plazo lo que vamos a tener es una caída en el consumo. Por lo tanto, vamos a tener una caída en la demanda agregada, por lo tanto, el PBI en el corto plazo va a caer. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros en general lo que estábamos intentando hacer hasta ahora, ¿no? En términos generales, era tratar de aumentar el PBI todos los años de manera sostenida, ¿no? Ese era el gran chiste o la gran cuestión que queríamos resolver. Para eso estamos analizando la macro, ¿no? En la macro, cuando analizamos eso, lo que nos queremos centrar es ver qué cosas se pueden hacer desde la política económica, bajo toda esta teoría, para, por ejemplo, incrementar el PBI en el corto plazo. ¿Bien? Y por lo tanto, después que eso sirva a la vez para el largo plazo. Y acá nos vamos a encontrar con estas disyuntivas que siempre aparecen. Hay veces que nosotros, para generar un crecimiento de largo plazo, en este modelo hipersimplificado, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es bajar el consumo en el corto plazo. ¿Bien? Eso es lo que podría producir esto de que alguien, sin saber nada, diga, lo que vamos a hacer es incrementar, sí o sí, no me importa lo que suceda, hay que incrementar el ahorro en la economía, ¿no? Todo esto yo se lo estoy diciendo en términos exagerados para fijar la idea. A pesar de todo, si ustedes algunas veces escuchan algunos debates económicos, se dicen estas cosas. Ustedes, después de haber estudiado esto,
ya saben cómo lo van a tener que interpretar. Bueno, eso es válido dependiendo de qué es lo que quiera hacer y qué teoría tenga detrás. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahí lo fundamental era que el ahorro era la contracara del consumo. Y para tratar de determinar acá de qué depende el ahorro, ya habíamos visto un poco que dependía de la tasa de interés. Bien. Y nosotros acá tenemos que ver, para tratar de analizar cuál es el efecto de la tasa de interés sobre el nivel de ahorro agregado, tenemos que ver qué hay detrás de ese ahorro, ¿no? Entonces, cuando uno mira la tasa de interés, tiene que tener, el efecto de la tasa de interés sobre el ahorro, tiene que tener en cuenta que existen dos efectos. Uno es el efecto sustitución y otro es el efecto ingreso. El efecto sustitución viene por el lado de que una mayor tasa de interés estimula el ahorro y a la vez desalienta el consumo, ¿no? Por lo que ya vimos. Justamente porque me aumenta el rendimiento del ahorro, ¿no? Del consumo no realizado hoy. Entonces, automáticamente, si yo incremento la tasa de interés vía efecto sustitución, voy a ver que el ceteris paribus, el consumo agregado, cae, ¿no? Pero hay otro efecto que se denomina efecto ingreso. Y ahí depende si los agentes económicos, y sobre todo la proporción de tipo de agentes económicos que hay en la economía, son deudores o acreedores, ¿no? Si un agente es deudor, que quiere decir que le debe dinero a otros, una mayor tasa de interés le va a provocar que el pago de esa deuda sea cada vez mayor, por lo tanto, es como si fuera más pobre, ¿no? Entonces, una persona, un deudor, si le incrementa la tasa de interés, es como si le bajara su ingreso disponible, por lo tanto, se va a esperar que haya un menor consumo. ¿Bien? Por otro lado, si nosotros tenemos una persona que es acreedora, que quiere decir que prestó dinero a otros, y ha prestado a una tasa de interés variable, si se incrementa la tasa de interés, es como si tuviera mayor ingreso. Por lo tanto, vamos a ver un mayor nivel de, o vamos a esperar, ceteris paribus, un mayor nivel de consumo agregado, ¿no? Por supuesto, hay algunos, en estos casos, como en tantos otros, hay algunas cosas algunos efectos que van para un lado, que se compensan con otros. ¿Cuál es el efecto total? No se sabe. Depende del momento en el tiempo que uno esté y el país. ¿Bien? Eso es lo que se conoce a veces como efecto total ambiguo. Y sobre todo que viene por el lado del efecto ingreso, ¿no? ¿Cuál es la posición, si es deudor o acreedor, predominante entre los agentes económicos? ¿Bien? Más definiciones. Cuando nosotros hablamos sobre ahorro, una de las cosas, de los conceptos fundamentales que vamos a ver, es que existe algo que se llama ahorro precautorio, que es un ahorro que se incrementa cuando hay incertidumbre sobre el futuro. Esto es una explicación, ¿no? Cuando el público ve que no se sabe qué es lo que va a pasar en los periodos siguientes, por las dudas empieza a ahorrar. ¿Bien? Entonces eso genera que, como no sabe qué va a pasar, empieza a consumir menos en este periodo. Con la idea, que acá es como una especie de repique o de resonancia de la teoría del ingreso permanente, con la idea de mantener un consumo más o menos estable, aunque el ingreso baje en el futuro. ¿Bien? Esa es la idea. Cuando uno, dicho de manera burda, cuando uno ve, o cuando gran parte del público ve que va a venir un periodo malo, por las dudas, según esta teoría, empieza a ahorrar. Y eso es lo que se ve a veces como un incremento del ahorro agregado que no está explicado por ningún elemento objetivo, sino que está explicado por la incertidumbre o el aumento de incertidumbre en el
sobre el futuro. ¿Bien? Bueno, siguiendo con las definiciones respecto al ahorro, hay que tener en cuenta que justamente nosotros vemos algo que se llama ahorro agregado. Ahí adentro hay de todo, ¿no? Justamente es el agregado de muchas partes y sobre todo de varios sectores. Van a ver que en el libro les explica, para analizar ciertos fenómenos, a veces es necesario determinar qué es el ahorro familiar, lo que se conoce el ahorro del sector familias, ¿no? Y eso en general está explicado como los ingresos laborales que se reciben en todos los periodos, a los que se le restan los impuestos, los dividendos y el consumo. ¿Bien? Los dividendos, ¿por qué están metidos acá con signo negativo? Porque, ¿se acuerdan que cuando nosotros vemos el circuito económico, los dividendos son las ganancias que tienen las empresas, ¿no? Pero las empresas son dueñas las dueñas de las empresas, perdón, son las familias. Por lo tanto, cuando se paga dividendo, acá en el ahorro familiar entra con signo menos. Otro agregado que se ve también como subcomponente del ahorro general es el ahorro empresario. Y ahí son las ganancias retenidas, o se define como las ganancias retenidas, que son las ganancias que tiene una firma a las que se le restan los dividendos que pagan. ¿Bien? El tercer definición, bueno, es el ahorro del gobierno, justamente en términos generales vamos a ver qué son los ingresos, que acá se le dicen que son impuestos exclusivamente, y se resta el gasto corriente. ¿Bien? Eso es lo que explica una de las cuantificaciones. Y así llegamos a algo que se conoce como el ahorro privado, que es la suma del ahorro familiar más el ahorro empresario. Sumando el ahorro privado más el ahorro del gobierno es lo que se conoce como ahorro nacional. ¿Bien? Y si al ahorro nacional lo usamos para restar la inversión nacional, vamos a obtener el ahorro externo. ¿Bien? Bueno. Por supuesto que hay en una economía como la actual varias cosas, ¿no? Y hay algo que se denomina sustitución entre fuentes de ahorro. Da lo mismo que ahorro el gobierno, que ahorre el sector privado, porque se van compensando. Eso, en términos un poco más formales, se conoce como equivalencia ricardiana. ¿Qué quiere decir? Que si no es eso, vamos a ver que el ahorro nacional no va a cambiar, porque bajo ciertas condiciones, como se supone que el sector privado tiene el conocimiento perfecto de todo, lo que va a hacer es subir el ahorro en esa misma cantidad, ¿bien? El ahorro privado. Por lo tanto, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan que el ahorro nacional es el ahorro privado más el ahorro del gobierno? Como baja uno y sube el otro en la misma cuantificación, el ahorro nacional, nosotros a nivel agregado vamos a verlo exactamente constante. ¿Bien? Esto también, cuidado acá, porque esto de decir que la equivalencia ricardiana se cumple implica que se supone que los agentes, acá me detengo un segundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando baja el ahorro del gobierno, el sector privado sabe que esa caída en el ahorro va a ser compensada a futuro por un incremento de impuestos. Como anticipan esa decisión, como saben que el año que viene van a tener que pagar más impuestos, lo que dice esta teoría es que van a ahorrar ahora, en este periodo. Y eso es lo que en la práctica el ahorro nacional del periodo corriente o presente lo vamos a ver, uno lo va a ver constante. ¿Bien? Cuidado, otra vez, esta es una de las teorías que es válida si se cumplen todos los supuestos. ¿Bien? Les dejo para que miren los supuestos del libro. Otra cosa respecto de las distintas fuentes de ahorro es lo que se conoce como velo corporativo.
El velo corporativo establece que si las empresas bajan el ahorro en un peso, el ahorro familiar va a subir en esa misma cantidad. ¿Bien? Por lo tanto, uno no va a ver ningún movimiento en el ahorro privado. Por lo tanto, ceteris paribus, el ahorro nacional va a quedar constante. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es justamente la justificación de por qué pasa eso? ¿No? Es lo que está puesto acá. Es porque se supone que las familias, ¿no? Y después, a su vez, el sector privado, el sector empresario, son racionales. Y saben que estos movimientos, tanto los que están detrás del velo corporativo como de la disminución del ahorro del gobierno, no va a generar modificaciones en el ingreso permanente. Por lo tanto, como no va a generar modificaciones en el ingreso permanente, el consumo corriente se va a mantener constante. ¿Estamos? Otra vez, esto, lo que les dije hace un ratito, bajo existencia de restricción de liquidez, no es válido. ¿Bien? En la práctica, lo que se ha visto, y más que en la práctica, en la evidencia empírica, es que ocurren estas situaciones, pero no uno a uno, ¿bien? Sino que, bueno, uno podría esperar que si las empresas bajan el ahorro, el ingreso, los ahorros del sector familia pueden incrementarse, pero no en la misma cantidad. ¿Bien? A ver, Cintia, sí. ¿Bajo qué condición no es válido? Otra vez, porque no se te escuchó. ¿Bajo qué condición no sería válido? ¿Qué cosa? Esto de la sustitución. Cuando existen restricciones de liquidez. ¿Bien? Gracias. De nada. Bueno. Vamos a seguir. Y otra vez, en general acá aparece el papel de las expectativas, ¿no? Y esto es lo mismo que ya dijimos antes, ¿no? Ahí aparece un factor que es incertidumbre o expectativas que me empieza a mover los agregados, la variable esta que yo quiero monitorear, tanto el consumo agregado como el ahorro agregado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si hay una expectativa que dice que la economía va a entrar en recesión, uno va a esperar que el consumo agregado va a caer. ¿Bien? Y por lo tanto, si el consumo cae, lo que va a pasar es medio como que la profecía se va a autocumplir, ¿no? Porque al caer el consumo, rápidamente, en general, bajo ciertas condiciones, uno va a esperar que el ingreso de la economía caiga también. Lo mismo pasa para el otro lado, si hay expectativas positivas, ¿no? Si uno mira así muy rápido la economía argentina, va a ver que del 91 al 94, ¿no? Hubo expectativas positivas antes del repunte efectivo. ¿Bien? Otra explicación que dan algunos es, por ejemplo, en la recesión del 98 al 2001. Van a ver que ahí había, antes de que el país entre en la crisis, la denominada crisis del 2002, ya había un componente de expectativas negativas que hacía que, además de condiciones objetivas, ¿no? Acá, ¿se acuerdan? Sé que siempre estamos recurriendo al instrumento de ceteris paribus. Analizamos una variable a la vez, el resto la suponemos constante. ¿Bien? Bueno. Otros ejemplos que se los dejo, ¿no? Sobre el consumo y el rol de las expectativas, etc. Bien.
Bueno, y hasta acá consumo y ahorro agregado. Otro componente que habíamos visto la vez pasada era la inversión privada. Vamos a mirar, a ver, en esto seguir un poquito más acerca sobre cómo se determina otro componente de la demanda agregada, que es la inversión. ¿Bien? Ahí hay tres componentes fundamentales que determinan la inversión. Uno es la rentabilidad esperada de una inversión o de la actividad económica, ¿no?, de una empresa. Otro es el costo del capital y por lo tanto tiene asociadas las restricciones financieras. Y otro es la incertidumbre acerca del futuro, ¿no? Y eso está asociado con lo que se denomina irreversibilidad, que lo vamos a ver más adelante, en detalle. Pero, ¿cuál es la idea? Y ustedes imagínense que tienen que hacer una inversión, ¿no? Tanto en términos físicos como virtuales. Y supongamos que se está analizando una inversión tradicional, ¿no? En el stock de capital que va a generar mayor incremento de la producción a lo largo de diferentes periodos. Esa inversión, como yo no sé cómo se va a comportar el negocio a lo largo de los próximos años, voy a tener incertidumbre. Bueno, entonces me va a hacer dudar acerca de el monto a invertir. ¿Por qué? Porque si yo invierto algo en una actividad en particular, y no hay plena movilidad de factores entre diferentes actividades, esa inversión me va a quedar hundida, ¿no? Si yo invierto como si alguien hubiese invertido en producción de teléfonos fijos, ¿no? Y no vio que los teléfonos fijos se iban a dejar de usar. Bueno, de que una vez que se dejaron de utilizar los aparatos, ¿no?, de teléfono fijo, ¿qué hace? Le quedó la inversión hundida. ¿Bien? Por lo tanto, esa incertidumbre, ante la duda, lo que va a hacer es disminuir el nivel de inversión corriente que uno ve en cada periodo. ¿Por qué? Porque hay un componente de irreversibilidad en la inversión hecha, ¿no? Una vez que uno tiene el gasto construido, un galpón, ya si no lo usás, es costoso volver a ser líquido esa inversión. Bien, depende mucho de la actividad económica, etcétera, pero bueno, la idea es esa. Y un concepto fundamental acá, cuando uno analiza la inversión, es lo que se conoce como información asimétrica. ¿Bien? Que hace, sobre todo está relacionado con el mercado financiero. Una empresa, nosotros vamos a decirlo así, de manera esquemática, se puede financiar mediante tres fuentes de recursos, ¿no? Con fondos propios, retiene de su flujo de caja una parte o las ganancias retenidas, la retiene para reinvertirla, ¿no? Eso es lo que se denominan fondos propios. Otro, idealmente, es obtener deuda. Va al mercado financiero o al de bonos, ¿no? Y obtiene un préstamo. Y otra manera de la que puede obtener fondos es a través de las acciones, la venta de acciones en la bolsa o de manera privada. Bien. Esto, tanto deuda como acciones, estas dos cosas son los que se denominan fondos de terceros. ¿Bien? Esto que acabo de circular. ¿Y qué es esto de la información asimétrica? ¿No? El asunto es que hay un problema de información entre el que va a tomar, esto viene de una teoría un poco más grande, ¿no?, que hicieron varios economistas hace 50 años, Akerlof, Spence, Stiglitz, que justamente por eso ganaron el Nobel de Economía. La idea, ¿cuál es? Es que el que va a tomar la deuda, en este caso una firma, tiene más información que el banco, ¿no?
que son los que van a financiar esa deuda. Entonces, como el banco tiene... ¿Qué sucede ahí? Como el banco tiene menos información acerca del negocio, tiene miedo de que le mienta el empresario, en el momento que va a sacar el crédito, le aumenta el costo del préstamo, ¿no? Digo, bueno, está bien, yo no sé si uno se para en el banco y el banco piensa algo como, bueno, no sé si este negocio va a funcionar, por más que me presenten todos los balances de años anteriores o toda la información sobre la evolución que es del pasado, no sé si me están mintiendo, no tengo recursos para poder definir si me miente o no, y además yo tampoco sé qué va a pasar en el futuro. Por las dudas, lo que hago es le doy menos crédito, o si le doy crédito, le cobro un precio mayor por ese crédito. Bien, todo eso implica que se incrementa la tasa de interés. Entonces uno va a ver que a raíz de la simetría en la información entre el tomador de préstamo y el dador, uno va a ver en la práctica, en el agregado, que el crédito es bajo y el poco crédito que hay es a una tasa de interés alta. Bien, se debe a esto, a que como hay una diferencia de información entre los que están dentro del negocio, que es lo que ahí ustedes ven como en la literatura se llama insiders, ¿no? Esos son los que están dentro del negocio y saben perfectamente qué sucede y qué no. Pero ese mismo nivel de información no lo tienen los que están fuera de la empresa o del negocio, que es lo que serían los outsiders. Bueno, como ellos no saben, como tienen menos información, lo que dicen, bueno, es presto menos o directamente lo poco que te lo presto a una tasa mayor para cubrirse de ese riesgo. Ese sería el argumento de por qué la información asimétrica, la existencia de información asimétrica sirve para explicar que el nivel de inversión es bajo. Es bajo porque no consiguen crédito. El crédito está racionado. ¿Por qué está racionado el crédito? Y caro, porque justamente los dadores de crédito tienen poca información. ¿Bien? El caminito es ese. Bueno, este ya lo vimos. ¿Bien? Y una cosa que respecto del la primer fuente de recursos, que a veces se confunde y hay que tener en cuenta para explicar el nivel de inversión, es que los fondos propios que tiene una firma para financiarse no son gratis. Bien, a pesar de que no saquen un crédito, tienen un costo, ¿no? Y eso, acuérdense que en economía lo llamamos, o está representado por el costo de oportunidad, ¿no? El rendimiento que uno obtendría colocando esos fondos en el banco o en un instrumento, o en otro instrumento distinto de invertir en la propia actividad. ¿Bien? Así que recuerden que eso es uno de que esa fuente de financiamiento también tiene costo. No es que la empresa, en definitiva, la firma, no tiene una fuente gratis para financiarse. ¿Bien? A pesar de que algunos después terminan confundiendo fondos propios con fondos gratis. En relación con lo que ustedes, con esto que acabamos de ver, de introducción a la inversión, y lo que se ve luego en las cuentas nacionales, vamos a listar, como para hablar todos el mismo idioma, ciertas definiciones. Nosotros en general vamos a ver que la inversión tiene tres tipos de componentes, ¿no? O está formado por tres tipos de inversión. Una es la inversión fija de la empresa, ¿bien? Lo que hace cada una de las firmas. Otro es lo que se conoce como inversión en existencias, que ustedes lo ven en las cuentas nacionales, ¿no? Inversión en existencias es incremento o disminución de las existencias que tenga una empresa. Acuérdense que estoquear, ¿no?
o tener lleno el depósito de bienes no es gratis, ¿no? Eso tiene un costo financiero. Por lo tanto, no siempre una empresa, cuando planifica su inversión o ¿cómo se llama? El nivel de producción, va a querer tener los depósitos, siempre los depósitos llenos de productos, ¿no? En general, cualquier firma lo que va a querer es ir produciendo en términos generales, ¿no? Ir produciendo de manera que acompañe a las ventas. Lo que no quiere de ninguna manera es tener menos producción que la demanda que tiene que afrontar, porque se lo agarra otro y eso es menos ganancia. Ni tampoco tener mucha más, ¿no? Porque eso le genera un costo financiero. Y la última tipo de inversión es lo que se denomina inversión residencial, ¿no? Inversión en construcciones, vivienda, etc. Tenemos esta complejidad. Cuando estamos hablando de inversión, hablamos de estos tres tipos de inversiones. Luego tenemos tres tipos de capital. Tres tipos de capital que tenemos presente en la macro. Uno es lo que se denomina el capital reproducible. Bien. Otro es el no reproducible, ¿bien? Que son, bueno, y el tercero es el capital humano. El capital reproducible es el capital que uno ve en general, que es el típico ejemplo de, ¿cómo se llama?, de inversión, que es el capital en máquinas, etc. El no reproducible es el que viene de los recursos naturales, ¿bien? Y el humano es lo que se denomina el conocimiento del factor trabajo, ¿bien? Por otro lado, también tienen que tener en cuenta que hay, para agregarle complejidad, después de la inversión la podemos discriminar entre inversión bruta e inversión neta. ¿Estamos? A ver, Natalia, sí. Profesor, esto Sí. Esto de aparte de inversión ya es capítulo 13, ¿no? Del libro. Sí, eso les iba a decir. Ah, está, perfecto, gracias. Exactamente. Bueno, todas estas cosas son las que ustedes tienen que empezar a mirar. Profe, ¿cuál es el capital no reducible que justo se trabó? Capítulo, a ver, ¿quién habló recién? Yo, ¿Quién es yo? Catalina. Ah, bien, está. ¿Sabés qué? Te pido antes de hablar, levantá la mano. Ah, dale, perdón. Perfecto. Capital, ¿qué me pregunta? ¿Capital reproducible? ¿Cómo se llama? No reproducible. Claro, el no reproducible es los recursos naturales. ¿Bien? Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo que vamos a hacer es dejar acá, ¿bien? Por hoy. Entonces, fíjense que lo que tienen que mirar para la clase que viene es repasar el capítulo 12, que es acerca del consumo agregado. Otra vez, como les dije en la primera clase, tomen lo que está en esta presentación como guía para ver qué es lo importante y qué es lo accesorio, ¿no?, de todo ese capítulo. Pero tienen que estudiar todo el capítulo 12. Y para la clase que viene, lo que vamos a ver del capítulo 13, que es en relación a los determinantes de la inversión, va a ser lo que les puse ahí. Bien, estos son los temas fundamentales. Uno es una teoría básica de la inversión para tratar de determinar de qué depende. Otro es el papel, cómo juegan las expectativas, vamos a volver a verlo un poco más. Otro es el modelo del acelerador de inversión, que es un modelo que intenta explicar también cómo va variando el nivel de inversión agregada, que voy viendo año a año. Y por otro lado, un concepto fundamental que es el de racionamiento del crédito. ¿Bien? Esto es lo que les dije al principio. Ahí el racionamiento del crédito, nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es que
nos sirve para explicar por qué el nivel de inversión no aumenta o es bajo, o es menor de lo que uno querría. ¿Bien? Entonces, y viene en general por rigideces en el mercado financiero. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas, vamos a dejar acá. Sí, Paulina. Profe, le hago una consulta. ¿Para el examen piloto entraría hasta el capítulo 12 y el 13 hasta el parcial? Hasta el parcial va a entrar todo lo que demos. Todavía no dimos la última clase antes del parcial. ¿Bien? El 13 seguro, porque lo vamos a dar la clase que viene. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno. Si no hay más, nos vemos la clase que viene. Hasta luego. Chao, profe. Profe, hasta luego. Chao. Chau, chau.